Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical. Eh, Dios sea glorificándose en nuestras vidas. Hoy tenemos un fondo muy distinto, bueno, pero en representación de lo que hoy veremos. ¿Ya? Eh, Damos gracias a Dios, ¿cierto?, por todo lo que Dios ha hecho. Eh, Estamos contentos, ¿cierto?, porque a pesar de que nuestra hermana Nancy dio positivo, bueno, Dios se manifestó en ella y permitió que no tuviera síntomas. Aún no por eso no se va a cuidar, tiene que cuidarse igual. Somos llamados a la responsabilidad. Y también por Nicolás, ¿cierto?, que le salió bien en ayer su operación, esperando que la recuperación sea lo mejor posible y seguiremos pidiendo a Dios, clamando por él. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical y vamos a orar para que Dios se manifieste en nuestra vida y luego haremos la lectura, la introducción y todo lo que conlleva nuestra clase. Amén. Padre eterno, gracias por este día que nos ha concedido, Señor. Un día más en el cual nosotros podemos honrar y exaltar su nombre. Permítanos, Señor, de que todo lo que hagamos hoy sea para su gloria. No solamente nuestra escuela dominical, sino que todo lo que se realice cada minuto de este día, Señor, podamos realizarlo glorificando su nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por abrir nuestros ojos un día más, concedernos esta oportunidad de poder honrar su santo nombre. Llénenos con su presencia, dirija nuestras vidas, dirija nuestro corazón, manifiéstese en nuestro ser, Señor. Le necesitamos, Señor. No podemos ir a la palabra, a su palabra, solamente con nuestro intelecto. Necesitamos, Señor, y somos dependientes de su Espíritu Santo. Glorifíquese en nuestras vidas, Señor. Perdone nuestras faltas, nuestra maldad delante de su presencia y guíenos, Señor, en su palabra para poder aprender de ella qué es lo que nos enseña, Señor. Guíenos, llénenos de su palabra para que quede internalizado en nuestras vidas, Señor, y poder vivir su palabra, Señor. Santifíquenos en su verdad, en su palabra. Santifíquenos, Señor, cada día con su poder y su gran bondad, Señor. Tenga misericordia de nosotros todas las veces que no podamos, no hagamos, Señor, no cumplamos con su palabra, Señor. Bendíganos, Señor, en todo momento, en toda circunstancia, y que esta escuela dominical sea llena de su gloria, que muchos podamos entender y comprender su palabra, Señor, y vivirla, porque se viven tiempos angustiosos, tiempos difíciles, tiempos complicados, Señor, en los cuales la única esperanza y lo único que debiéramos de tomar en cuenta nosotros los cristianos para, para vivir de buena manera delante de usted es su palabra, Señor. Guíenos, Señor, para que realmente seamos luz y sal. Guíenos, Padre Celestial, en todo momento. Le rogamos sus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Ya, entonces vamos a dar lectura a la clase de hoy. Recordemos que la semana pasada solamente trabajamos hasta el verso 24 de Efesios 5. Entonces, la lección debiera ser desde el verso 28 en adelante. Pero como no vimos los 25 al 27, vamos a ver del 25 al 33 hoy. ¿Ya? Que Dios nos bendiga y se manifieste en nuestras vidas. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Y nuestro texto, ¿cierto? Es Génesis capítulo 2, versos 23 y 24. Dice así: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Hasta ahí es nuestro texto en el cual nosotros vamos, si Dios lo permite, podemos hablar y vamos a tener nuestro momento de meditación. ¿Ya? El apóstol Pablo hemos venido viendo, ¿cierto?, cómo el apóstol Pablo ha comenzado de manera más práctica, enseñarnos cómo debemos vivir, ¿ya? ¿Qué significa ser un hijo de luz? ¿Qué significa ser la sal de la tierra? ¿Qué significa andar en sabiduría? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Y dice que debemos ser imitadores de Él, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, una de las cosas, cuando ya vemos las descripciones más significativas, dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, en relación a ello, ¿cierto?, veíamos también de que el ser llenos del Espíritu Santo está relacionado con con que la palabra abunde en nuestras vidas. Entonces, cuando la palabra de Dios abunda en nuestras vidas, habla del control que la palabra de Dios toma en nosotros, o que el Espíritu de Dios toma a través de la palabra en nuestras vidas. ¿Ya? Habla de control. El estar llenos habla de control, aunque ya lo hemos explicado varias clases antes, pero siempre es importante recalcarlo, porque la vida cristiana no se puede vivir si no estamos llenos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, todos somos bautizados por el Espíritu Santo, todos somos puestos por Dios en la iglesia, bautizados y sumergidos, ¿ya?, en su Espíritu Santo. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es del dominio que la palabra de Dios tiene en nosotros. Y ese es el punto crucial que nosotros debemos entender. Para vivir la vida cristiana, para vivir como un hijo de Dios en toda circunstancia, debemos estar llenos de Él. Y así vivir de manera correcta, honrando a Dios, exaltando a Dios en todo. Entonces, por lo mismo, comienza a decirnos que el Hijo de Dios, que está lleno de su palabra, ¿cierto?, se somete. Entonces, es importante entender todo esto. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos someternos a la palabra de Dios. Muchas veces hablamos y decimos, no, yo me someto y la palabra de Dios es importante para mí, pero nuestra vida y nuestra conducta, nuestra manera de ser, no dice lo mismo. Entonces, debe haber una correlación entre lo que nosotros decimos y hacemos. La semana pasada hablábamos del sometimiento
Y también hablábamos del rol de Dios para la esposa, ¿ya? Porque ya comenzó el apóstol a hablarnos acerca de la familia, la familia. Entonces, el rol de la mujer es someterse a su marido. Y veíamos varios puntos de que la esposa debe someterse en toda circunstancia, sea que sea convertido o sea que no sea convertido su esposo, sea que su conducta es correcta, buena, de amor hacia su esposa, o sea distinta. ¿Por qué? Porque Dios manda que la mujer de esa manera viva, sometiéndose a la autoridad de su esposo. ¿Ya? Ahora, eso no implica de que la esposa tenga que soportar golpes, maltratos y cosas semejantes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Eh, la, Hoy día vamos a ver el rol de la mujer, o sea, perdón, el rol del hombre, ¿ya? Porque yo creo que la semana pasada quedó más que claro de que el deber de la mujer es estar con su esposo, ¿ya? Siempre, es estar con su esposo. No puede estar una mujer separada de su esposo, a menos de que, como dice la palabra, el esposo sea inconverso y ese esposo no quiera estar con ella, ¿ya? O viceversa, la esposa sea inconversa, ¿cierto? Y la esposa no quiere estar con el esposo, ¿no? Pero nosotros que somos convertidos, la palabra de Dios nos llama a nunca separarnos. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Es algo que Dios ha instituido, es algo que Dios une, ¿ya? Y lo que Dios une no lo debe separar el hombre. Y cuando hablamos de hombre, nos incorporamos. No, lo que nosotros pensamos que eh, nuestro orgullo, nuestra, nuestro odio, nuestro rencor, todas estas cosas no nos deben separar. ¿Ya? Nosotros debemos aprender a superar las pruebas, a superar los conflictos, a salir adelante. No estoy hablando de algo fácil. Los conflictos no son fáciles y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Pero el apóstol Pablo nos comienza a enseñar cuál es el rol de cada uno. Y cuando comenzamos a vivir de esa manera, no estoy diciendo que no vengan los conflictos, sí, vienen igual, pero los pasamos de una manera distinta. ¿Ya? Vamos a comenzar con el verso 25, el rol del esposo en el matrimonio. Verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El mandato al esposo es amar a vuestras mujeres. O sea, a su esposa. No puede estar mandando a la esposa de de otra persona. No, a su esposa. El mandato del esposo es claro en que su mujer, ¿ya? Ese es el punto crucial. Ahora, aquí está hablando en plural, claro, pero está hablando de que muchos esposos y de muchas esposas, y cada esposo que está hablando en plural tiene su esposa en singular. Entonces, eso es algo que a lo mejor viene de más recalcarlo, pero es importante, ¿ya? En primera de Pedro nos comienza a enseñar 3:7, dice: y vosotros maridos igualmente, ¿ya? Convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil. Ahora, cuando habla de un vaso más frágil, quiere decir que el hombre también es un vaso frágil, ¿ya? Es un vaso que es un hombre que tiene sentimientos, una persona que sufre, que se duele, ¿ya? Entonces, pero nosotros como hombres debemos de tratar a nuestras mujeres como un vaso mucho más frágil aún, más frágil, ¿ya? Puesto que es mujer,
dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, cómo nosotros tratamos a nuestras mujeres se basa en cómo nosotros amamos a nuestras mujeres, o qué tanto amamos a nuestras mujeres, ¿ya? A nuestras esposas, estoy hablando. ¿Ya? Es importante que nosotros comencemos a entender que el amor no es un sentimiento, no es algo que un hormigueo en la guata, no es eso. Esos son sentimientos que vienen de querer estar con ella, ¿cierto? Porque yo en mi carrera laboral, ¿cierto? Me he topado con personas que nunca desean estar con sus esposas, con hombres que prefieren quedarse trabajando a llegar a la casa. Y ni ver a sus hijos, no les importa nada. Pero aquí está hablando de algo mucho más profundo, mucho más grande, que es que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Recordemos que la semana pasada comenzamos a dar esta pauta de que la relación del esposo y la esposa, ¿ya?, refleja la relación de Cristo y su iglesia. Entonces, esa misma relación es lo que nosotros debemos de tener hoy, ¿ya? Nosotros como esposos, y lo vamos a ver más adelante, representamos a Cristo, ¿ya? Representamos a Cristo, ¿ya? Cuando nosotros tratamos a nuestras esposas, en cómo Cristo se relaciona con su iglesia y qué es lo que Él ha hecho por su iglesia. Entonces, nosotros los hombres somos llamados a amar a nuestras mujeres, a amar a nuestras esposas, ¿ya? Entonces, vemos que el modelo, como punto 2, es de ese amor, es como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y el mismo texto lo explica y expone el fundamento, ¿ya? Nosotros, ¿cuál es nuestra referencia? ¿Amamos realmente a nuestras esposas? Porque si nosotros comenzamos a ver el amor de Cristo hacia su iglesia, ¿podríamos decir que nosotros amamos profundamente a nuestras esposas? ¿O podemos decir que realmente nos falta? Yo creo que debiéramos decir que nos falta mucho. Porque para llegar a ese nivel en el que nuestro Señor se entregó por su iglesia, por nosotros, ¿ya?, realmente deja una vara demasiado alta. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos por nuestras esposas. ¿Mm? En 1 Corintios capítulo 13 es un capítulo muy particular que habla acerca del amor. Y comienza a hacer una descripción en los versos 4 al 7. Dice, el amor es paciente. Cristo es paciente con su iglesia, porque a pesar de que su iglesia no se somete como debiera someterse, Cristo es paciente con su iglesia. Nosotros somos pacientes con nuestras esposas. A lo mejor, sí, somos pacientes en algunas circunstancias, pero hay momentos en que perdemos nuestra paciencia. Pero Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Es bondadoso, el amor es bondadoso. Y esta descripción del amor representa a Cristo, porque Cristo llena toda esta descripción del amor. El amor, somos bondadosos con nuestras esposas. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. Imagínense, no nos debiéramos portar indecorosamente, no busca lo suyo. Recordemos que Cristo dejó su trono de gloria, ¿sí? ¿Ya? Dejó su trono de gloria por amor a su iglesia, por amor a nosotros, ¿ya? Murió por nosotros, fue humillado por nosotros, pero a nosotros nos tocan un poco, ¿ya?,
y ya estamos explotando. No busca lo suyo, buscamos lo nuestro, más que amar a nuestras esposas. No se irrita, y en esto nada que decir, nos irritamos fácilmente, fácilmente. No toma en cuenta el mal recibido. Cuando nuestra esposa quizás en algún momento se molesta y nos grita, nosotros ese mal recibido, ¿nos quedamos callados en paciencia escuchando o comenzamos a gritar? Normalmente comenzamos a gritar. ¿Ya? No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Sufrimos por nuestras esposas, por nuestra familia y hasta el punto de entregar todo. Todo lo cree. Confiamos en nuestra familia, todo lo espera y todo lo soporta. Soportamos todo. Entonces, cuando hablamos del amor que el esposo debe entregar a su esposa, la vara está demasiado alta. ¿Ya? Ahora, eso no implica que no debamos de cumplir con este patrón. Sí, esa es nuestra meta y debemos alcanzar esa meta. Debemos de procurar llegar a esa meta. ¿Ya? El punto está en que entender que la meta es alta. Ahora, si la mujer pensaba que para ella era muy difícil someterse a su marido, que la vara era muy alta, en realidad yo creo que la del hombre está muy complicada. ¿Ya? No es fácil, no es fácil que un hombre. Entonces, tanto así como el hombre debe procurar el ambiente necesario, que todo esté preparado para que su esposa se someta, porque obviamente nosotros no estamos llamados a someter a nuestras esposas, sino que el llamado es a que ellas se sometan. Pero así como el hombre debe preparar el ambiente y debe de procurar de que todo esté bien para que la esposa se someta voluntariamente, también la mujer debe aportar para que el hombre ame a su esposa. ¿Ya? Ahora, el hombre es llamado a amar a su esposa, haya ambiente o no haya ambiente. Así como la mujer es llamada a someterse, haya un ambiente o no haya un ambiente. Yo lo que estoy haciendo es una referencia de que nosotros debemos procurar de que nuestras esposas cumplan con su rol. Y la esposa debe procurar de que el hombre también cumpla con su rol de líder, de esposo. ¿Ya? Pero aunque no esté ese ambiente, aunque la esposa no haga la situación fácil para el hombre aún así debe amar a su iglesia. ¿Y cómo lo sé? ¿Por qué? Porque Dios se entregó a sí mismo por una iglesia pecadora, murió por hombres que amadores de sí mismos. Y entonces, perfecta la iglesia no es. El hombre no se debe quejar si se casó con una esposa que sabía que cojeaba, sabía que era pecadora. No se debe quejar ahora porque cojea. Entonces, la esposa es así. Entonces debemos trabajar en nuestra santificación unidos como esposos. ¿Ya? Y vamos a seguir viendo este modelo. Para santificarla, porque debe amar a su esposa, ¿ya? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. El hombre tiene un rol muy importante dentro del hogar, dentro del hogar. Y lo vamos a ver más adelante también en la próxima clase. En referencia aquí solamente estamos hablando del matrimonio. Nuestro rol como hombres es santificar nuestro hogar, santificar a nuestras esposas. ¿Ya? Entonces, santificarla habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra. Y aquí hacer una referencia clara a que el método por el cual debemos purificar nuestro hogar es con la palabra de Dios. El hombre debe santificar su hogar. Y como nuestra referencia es Cristo, nosotros vamos a utilizar sus palabras para
para poder comprender cuál es el punto que nosotros debemos llegar. El hombre debe santificar su hogar. En Juan 17 dice, santifícalos, le ora al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. El hombre se debe santificar primero. No debe esperar de que hoy lo demás debe estar santificado y yo no. No, no importa. No. Nosotros primero y santificar a nuestra familia. Entonces, en Juan 17-19, en esta oración de Jesucristo delante del Padre, dice, y por ellos yo me santifico. ¿Por quiénes? Por su iglesia, por aquellos por quienes Él moriría. ¿Ya? Por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Ya? Entonces, así como Jesucristo se santificó, ¿ya?, por su iglesia, nosotros debemos santificarnos para que nuestro hogar sea santificado también. El hombre debe dar a conocer a Dios. En Juan 17, el verso 26, el último verso de esa oración, dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces, nosotros debemos dar a conocer a Dios en nuestra familia, en nuestro hogar. Deben haber momentos en los cuales nosotros podamos abrir su palabra. A lo mejor no todos los días, pero deben haber esos momentos en los cuales nosotros podamos hablar de su palabra. ¿Ya? Instruir a nuestros hijos cuando ellos tengan consulta. Nuestros hijos siempre tienen consulta. Nuestros hijos o hijas, tienen consultas. Entonces, nosotros debemos de explicarles bien y con la verdad, ¿ya? Porque los niños ya tienen que comenzar a entender que Dios habla con la verdad. Y la verdad a veces duele, pero es la verdad que Dios ha establecido, ¿ya? Entonces, nosotros debemos decirle a nuestros hijos, enseñarles bíblicamente cómo es que se debe vivir. ¿Ya? Y si ellos tienen dudas con respecto a algo, nosotros debemos estar capacitados para poderles instruir, darles principios bíblicos para poder pensar, meditar. ¿Ya? Porque no es decirle, no, esto no debe hacerlo. No, hay un principio bíblico que dice esto y esto y esto y esto. Entonces, usted debe meditar cuando va a hacer algo de esta manera. ¿Ya? Y entonces está bajo su decisión, en algunos casos, cuando los papás no estén. O la esposa también. Entonces, nosotros debemos de tener esa preocupación por santificar nuestro hogar. El hombre debe honrar y respetar su hogar. Y eso es algo más que claro, porque hoy en día ya no se respeta el hogar. ¿Ya? En Hebreos 13:4 dice Dios, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, el hombre que santifica su hogar debe tanto dar a conocer a Dios, santificarse a sí mismo, procurar la santificación de su hogar y debe respetar y honrar su hogar. ¿Ya? En todo sentido. Y su hogar es su esposa y sus hijos. Hoy, si bien es cierto, hoy no estamos hablando de la relación entre padres e hijos, pero sí estamos hablando de la relación de hombres y mujeres, como matrimonio. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos santificar a nuestra... Es el deber del líder del hogar, del jefe de hogar, del esposo, santificar su casa con la palabra de Dios. Está su palabra, está la palabra de Dios incluida en su hogar. Y ese es algo por lo que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. ¿Estamos realmente siendo líderes de nuestro hogar? Fíjese que el Señor, cuando vino, cuando estuvo en la tierra,
Él tomó discípulos, ¿cierto? Y los instruyó, fue maestro de ellos. Y cuando había multitudes, Él se sentaba y comenzaba a enseñarles. Nosotros nos sentamos, vienen algunos momentos en los cuales nosotros enseñamos a nuestros hijos, compartimos con nuestra familia. Nuestra preocupación es honrar a Dios y santificar nuestro hogar. Qué importante que usted y yo meditemos en esto y meditemos de una manera correcta. Meditemos en su palabra porque es importante que la palabra de Dios la internalicemos nosotros y a través de nosotros llegue a nuestro hogar como esposos, como esposos, ¿ya? Entonces, parte del amor que el hombre debe entregar en su hogar es el santificar también su hogar, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. El hombre no debe esperar que su esposa cambie para amarla y santificarla. Y aquí vemos un texto muy familiar, Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, nuestro amor, nuestra referencia de amor es Jesucristo. Debemos santificarla y no esperar de que, no, es que no cambia esta mujer, no cambia. O hasta el día de hoy aún no aprende a respetarme. No, nosotros debemos de amar a nuestra esposa. No debemos esperar de que nuestra mujer se someta para que nosotros comenzar a realizar un servicio de vez en cuando y explícitamente predicar su palabra. Pero hay momentos en los cuales hay conversaciones y debemos de aplicar principios bíblicos ahí en esas conversaciones, ¿ya? Y que su palabra esté morando en nosotros. No solamente tiene que haber un devocional para hablar su palabra. En cualquier momento, en cualquier conversación, debemos de pensar bíblicamente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Muchos hombres hoy se quejan de que su esposa aquí, su esposa allá, su esposa acá, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús, el Señor, santifica su iglesia, ¿ya? Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa, sin arruga, inmaculada, ¿ya? Ahora, nosotros queremos una esposa que nos ame, que nos respete y que esté con nosotros. Debemos amar a nuestra esposa y procurar santificarla. Si queremos una esposa que esté con nosotros siempre, nosotros debemos de vivir la palabra de Dios y amarlas en todas circunstancias, respetarla, darle su lugar, ¿ya? No es imponer aquí, no es someter. Yo no he visto en ningún momento a Cristo sometiendo a su iglesia. No, ningún momento. Él lo hace de una manera extraordinaria en amor. Nosotros debemos de predicar su palabra en toda circunstancia, pero la mejor manera de predicar su palabra es viviendo su palabra. Y yo no estoy diciendo que esto sea fácil, no es fácil. Ni someterse para la mujer es fácil, ni amar a su esposa es fácil, ¿ya? Porque recordemos de que son dos culturas distintas que se unen. Entonces, debemos aprender de Cristo y debemos de representar a Cristo en su relación con la iglesia. Mire lo que dice en Apocalipsis 19:8, dice, lo que habla de la iglesia. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Su esposa, si hay actitudes que no les gustan de su esposa, ¿qué está haciendo usted como esposo para santificar su hogar? No, nosotros no debemos someter, obvio, ya, otra vez lo digo, no debemos someter a nuestras esposas.
Aquí no es una cosa de decir, no, es que yo mando aquí y se debe hacer lo que yo mando. No, no es eso. Nosotros debemos de una manera apacible, con mansedumbre nos habla la palabra, que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Con mansedumbre, en amor. Hay momentos en que hay que esperar un tiempo, conversar, ¿ya? Debemos muchas veces callar cuando está la ira presente, soportar, tener paciencia. Ese es el llamado del hombre, y el hombre no es fácil, no es fácil este llamado, porque nosotros somos representantes de Cristo. Ojo con eso, somos representantes de Cristo en su relación con la iglesia, y Él es nuestra meta. Eso es lo que expresan estos pasajes, y eso es lo que el apóstol quiere que nosotros entendamos. Si hay un hombre que piensa que ama a su esposa mucho, yo quiero que comience a meditar qué es lo que Cristo hizo por su iglesia, y si realmente ama mucho a su esposa. Yo creo que no. Yo creo que no existe un hombre que ame mucho a su esposa. Nosotros amamos a nuestra esposa, sí, pero aún no es suficiente. No es suficiente. Debemos seguir amando a nuestras esposas cada día, entregándonos por ellas, sacrificándonos por ellas, ¿ya? Y vamos a ver el rol del liderazgo. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro hogar? Vivimos como aquellas culturas antiguas en el cual el hombre eh, llegaba al hogar, ¿cierto? Después de haber trabajado, de haber casado o de haber trabajado en la siembra, se sienta y espera que todo lo demás le atiendan. Así nosotros vivimos hoy. Yo sé que muchos viven así. Llegan de sus trabajos, ¿ya? Diciendo que viene muy cansado, y yo sé que los trabajos son cansadores, pero no siempre los momentos, no siempre todos los trabajos son cansadores, ¿ya? Pero aún así, ¿qué es lo que hacemos para demostrar nuestro liderazgo en el hogar? Nos tiramos en el sillón, nos sacamos los zapatos y esperamos que todos nos atiendan, o preguntamos, ¿qué es lo que falta por hacer? Y apoyamos y trabajamos, ¿cierto? Para preparar una once, ¿cierto? Para ordenar nuestro hogar. Porque fíjese que si nosotros somos líderes de nuestro hogar, nosotros somos llamados a enseñar, liderando, no mandando, liderando lo que se debe hacer. Somos responsables de lo que se hace en el hogar. Somos responsables de santificar a nuestras esposas, somos responsables de nuestros hijos en todo sentido, somos responsables en sus estudios, somos responsables en su salud, somos responsables en los principios que nosotros entregamos en ellos, somos responsables de darle un hogar, somos responsables de darle sustento. Y no solamente eso, expliqué que éramos responsables de sus estudios. ¿Procuramos de que nuestros hijos estudien? ¿Nos sentamos con ellos a estudiar? ¿O solamente le exigimos, no, es que tú tienes que sacarte un 7? Debemos procurar estar preocupados. Y yo sé que no es fácil, porque ya el trabajar 8 horas continuas en un lugar no es fácil. Pero este es nuestro rol. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros realmente tomemos dominio de nuestro hogar. Tomemos el control, lideremos nuestro hogar. ¿Ya? Y hay muchas cosas que hacer en nuestro hogar. Hay muchas cosas que hacer. Nosotros los hombres no tenemos por qué ayudar a nuestras esposas. Y eso es un mal concepto que yo también tenía. De que, no, ¿en qué te ayudo, cielo? ¿En qué te ayudo, mi amor? No, el hombre no tiene por qué ayudar a su esposa. El hombre tiene que hacer su rol dentro del hogar. Y el rol del hogar es procurar liderar su hogar para cumplir las metas diarias. Si hay que alimentar, tomar once todos juntos, preparamos todos juntos la once. Si hay que preparar un almuerzo,
Preparamos todos juntos el almuerzo. No esperar que todos nos lo hagan y sentados esperando ahí sin hacer nada. La esposa trabaja todos los días, sobre todo cuando hay niños pequeños, todo día y noche. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si bien es cierto, nosotros somos llamados a liderar nuestro hogar, pero ¿qué estamos haciendo? Y eso es amar a nuestras esposas, siendo compañeros de ellas. Si llegamos y la vemos cansada, agotada, que no da más, vamos callados, ¿cierto?, a preparar nosotros la once, o el almuerzo, o lo que venga. Le decimos a nuestra esposa, ¿por qué no se va a acostar y yo sigo haciendo las cosas? ¿Nos preocupamos por ellas, demostramos nuestro amor por ellas? ¿O llegamos regañando y todavía no hay nada y vemos que nuestra esposa está mal, con ojera, cansada, agotada, enferma, con fiebre? ¿Así tratamos a nuestras esposas? Y somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Porque aquí estoy hablando a la iglesia, a los hombres llamados por Dios para ser su iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos líderes de nuestro hogar. Si el aseo no se hace en la casa, nosotros somos responsables de aquello. Si nuestros hijos no estudian, nosotros somos responsables de aquello. Si nosotros no estamos y nuestra esposa toma una decisión y se equivoca, nosotros somos responsables de aquella decisión. Porque nosotros somos el líder en nuestro hogar. Y si se equivoca, bueno, se equivoca. Pero nuestra esposa debe tener la confianza de que si nosotros no estamos, deben de tomar decisiones, porque la casa aún sigue, el hogar sigue. Y a veces no estamos, estamos incomunicados, no pueden estarnos a cada rato preguntándonos, ¿y qué es lo que hacemos? No, nuestra esposa debe tener la confianza de tomar decisiones dentro del hogar. Y si se equivoca, bueno, asumimos el error y nada más. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué la vamos a retar? ¿La vamos a azotar? Eso no corresponde, hermano. No corresponde. No corresponde tocarle un cabello de manera eh, eh, tratando de dañarla. No corresponde. Porque la Biblia no nos llama en ningún momento a someter ni a faltarle el respeto a nuestra. Porque si volvemos al principio, decía que nosotros debemos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil, porque ellas son coherederas con nosotros. Si bien es cierto, al hombre Dios lo ha puesto por cabeza en el hogar, ¿ya? Pero ellas son coherederas con nosotros. Entonces debemos de honrarlas, de exaltarlas, apoyarlas, trabajar con ellas, mano a mano, codo a codo. No es fácil, no es fácil. Yo no estoy hablando de que yo sea el perfecto, que yo cumplo con todas estas cosas. No, no es fácil. Yo estoy diciendo que no es fácil. Pero lo que nosotros debemos hacer y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña. Sigamos avanzando, hermano. La hora se nos va rápidamente. Así como también deben amar los maridos, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Nuestras esposas son nuestro propio cuerpo. ¿Ya? Aquí lo que explica el texto, y es explícito, de que no debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. No, las esposas son nuestro cuerpo. Génesis 2 del 21 al 23. Lo vamos a ver al final también, pero vamos a ver este punto. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, Adán en este caso, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Es hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne.
Eso es nuestra mujer. Debemos amarlas. Porque yo, si, no sé, me hiero la mano, yo no me golpeo mi mano. Si me hiero la mano, no me trato mal mi mano, sino que la cuido, la protejo. Así nosotros debemos de proteger a nuestras esposas, porque son nuestro cuerpo. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Quién? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente un miembro de él. Dice, verso 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. El hombre debe proveer para su hogar, sustentar su hogar, sustentar a su esposa en todo sentido y cuidarlo. Entonces, en 1 Timoteo 5:8 nos dice, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted es un flojo y no quiere trabajar, usted está negando la fe. Si usted no quiere negar la fe, póngase a trabajar, busque trabajo, en lo que sea. Porque hay muchos que no sustentan su hogar porque los trabajos no son dignos para ellos. Yo sé que hay personas que no han podido encontrar trabajo y nada que hacer. Pero hay muchos que no, porque esos trabajos no son dignos para ellos. Porque ni que son cabeza y no cola. Qué mal entendido eso, hermano. Debemos de proveer. Nuestro deber es proveer para nuestra casa. ¿Ya? Y si usted no ha encontrado trabajo, trabaje en lo que sea. Busque algo momentáneo siquiera. Si no tiene, debe sustentar a su hogar, su esposa, sus hijos. El hombre debe ser cabeza de su hogar. También está explícito en este texto. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este texto que vimos la semana pasada, entonces, donde explica que el hombre es cabeza de la mujer. Y en 1 Timoteo 3:4 dice, aquí se le hace un llamado a Timoteo para aquellos que quieren ser, ¿cierto? Para los ancianos o para los obispos, ¿cierto? A los pastores, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Esas son las características que deben estar en aquellos hombres que trabajan en la iglesia. Gobernar bien su casa. Y gobernar bien su casa es lo que estábamos hablando anteriormente. Amando a nuestras esposas, dirigiendo nuestro hogar. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos hombres que trabajan en la iglesia y se entregan por su iglesia y tienen sus hogares votados. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el hombre que va a trabajar en su iglesia, ¿ya? Y que quiere, que desea, ¿ya? Porque habla del deseo del hombre, que no es malo lo que desea, ¿ya? Pero aquel que desea trabajar en su iglesia, en lo que sea, incluso como pastor, en todo sentido, debe gobernar bien su casa. Eso es importante. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a trabajar en la iglesia? Entonces, hay muchos hombres excusándose en que son pastores, en que son jefes de esto, jefes de esto otro. Dejan sus hogares votados. Y esos son los grandes errores que cometemos nosotros los hombres. Dejar nuestro hogar votado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que antes de que nosotros pensemos en trabajar en la iglesia, gobernemos bien nuestra casa. Y nos procuremos por ella, teniendo hijos sujetos con toda dignidad. Entonces,
Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos dé fuerzas para poder hacer la voluntad de Dios, proveer para nuestro hogar. Y no solamente proveer, liderar nuestro hogar cuando estamos acá. Oye, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo en toda la casa ya. Yo trabajo aquí y ustedes trabajan acá. Yo hago esto y ustedes hacen esto otro. Entonces, dirigimos nuestro hogar, pero donde todos trabajamos. No es sentarse en el sillón y decir, ah, tú anda aquí, tú anda allá y está aquí. No, no. Liderar nuestra casa. Eso es liderar. Donde procuramos alcanzar la meta que hemos fijado, ¿cierto? Y el líder comienza a llevar a todos hacia esa meta. Yendo él también. Yendo él también. Y llegando primero, ojalá, para ayudar a los demás a que lleguen. Ese es un líder. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La unión matrimonial es inseparable para Dios. En Mateo 19, del verso 3 al 9, dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, ojo lo que dice aquí, y esta es palabra de nuestro Señor, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Entonces, si nosotros nos hemos casado, debemos procurar trabajar en nuestro hogar, llevar nuestro hogar adelante, salir adelante. Y no solamente en nuestro hogar hay momentos de trabajo. También hay momentos en los cuales podemos con nuestros hijos y nuestra esposa ver una película, dar un paseo y así tantas cosas. Tantas cosas que podemos hacer. Pero hermanos, no podemos vivir como el mundo vive. No porque haya una discusión podemos estar ya pensando en separarnos. No, el hombre es llamado a amar a su esposa siempre, siempre, siempre. Ahora, el fruto de esa unidad, porque son una sola carne ahora, ¿ya? Son los hijos. Los hijos representan esa unión, ¿ya? Y son el estandarte de aquella unión. Salmo 127:3. He aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. ¿En cómo se refleja en que ambos son una sola carne? Nuestros hijos. Más que claro, más que claro. Entonces, el llamado, ya estamos pronto a terminar, el llamado del hombre es amar a su esposa, porque es representación de Cristo, ¿ya? En su relación con la iglesia, y porque son una sola carne, ¿ya? Debemos sustentarla, cuidarla, respetarla, honrarla, amarla, y así sucesivamente. Y esa es nuestra meta. Pero debemos trabajar en, es que no alcanzo, es que no puedo, es que me cuesta tanto. No, es que tiene que velar para que no le cueste tanto y procurar hacerlo. Procurar hacerlo. Recuerde que esto no se puede vivir, ni se puede lograr, ni se puede alcanzar si no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces primero debemos llenarnos nosotros, santificarnos nosotros con la palabra de Dios. Y ahí comenzar a trabajar en nuestro hogar. Verso 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia.
el misterio no habla del matrimonio, porque el matrimonio no es el misterio, ¿cierto? Porque este fue instituido desde la creación. Y eso lo vemos en Génesis 22 al 24, y de la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Institución del matrimonio, la unión de ambos. Son una sola carne. Y ahí no hay ningún misterio. ¿Cuál es el misterio? Más bien el misterio es que el matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia, y esto lo vimos al principio, lo recalcamos al medio y lo estamos viendo al final también. En Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, el misterio es que es esto de que el matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia. Entonces, eso implica que el hombre es la representación visible de Cristo en su relación con la iglesia, y la esposa es la representación visible de Cristo en su sometimiento ante el Padre y la representación de la iglesia en su sometimiento a Cristo. ¿Por qué puse la representación de la iglesia al final? Porque la iglesia está supuesta a someterse a Cristo, aunque no es así como conviene, como debe. ¿Ya? Porque la iglesia no es perfecta. Porque la iglesia somos nosotros, hombres imperfectos, mujeres imperfectas. Pero sí, Cristo es perfecto. Entonces, la mejor meta que nosotros podemos llegar a alcanzar es cómo Cristo se sometió al Padre. Él dijo que vino a hacer la voluntad del Padre. Y si murió por nosotros es porque esa era la voluntad del Padre. Y Él la vino a cumplir. Entonces, esa es la meta de la esposa más clara. Aunque sí también, como la iglesia se somete a Cristo o está supuesta a someterse a Cristo, así también la esposa debe someterse a su esposo. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vuelva a recalcar, otra vez, el hombre ame a su mujer como a sí mismo, como su propio cuerpo, como Cristo a la iglesia. ¿Cómo debe amar el hombre a la mujer? Como a su propio cuerpo y como Cristo ama a la iglesia. Una meta muy larga, muy profunda, muy difícil de alcanzar, pero Dios nos llama a alcanzarla, ni a bajar el estándar. No nos llama a bajar el estándar, sino que a alcanzar esa meta. Y la mujer respete a su marido, vuelvo a recalcar, como la iglesia está supuesta a estar sometida a Cristo y como Cristo se somete al Padre. Pero eso no lo hace menos digno ni menos Dios, pero Él se somete al Padre. La mujer, por someterse a su marido, no la hace menos mujer ni menos honrosa. ¿Ya? Entonces, debemos procurar que la unión matrimonial se haga como Dios quiere. Ambos trabajar en conjunto para alcanzar la meta. El amor es lo esencial aquí. El amor, como veíamos al principio, es entregarse, es respetar, es cuidar del otro. Entonces debemos velar. Y vamos a ver el texto y vamos a ver algún tema muy específico porque ya estamos terminando. Y el hombre dijo, en Génesis 2, 23 al 24, lo hemos leído varias veces, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primero, la mujer es su propia carne. Eso ya lo vimos, ya lo explicamos al principio cuando pasamos este texto.
Pero este punto es importante, que es un mandato de Dios y que no todos los cumplen. Ambos deben separarse de sus padres y unirse a su cónyuge. Ambos. No es bueno, no es bueno, ¿ya?, que cuando un matrimonio se une, se vaya a vivir con los papás del hombre o con los padres de la mujer. No es bueno. Deben de separarse. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que surgen en el matrimonio son porque ellos no pueden tomar decisiones como matrimonio. La mujer debe liderar su casa, debe sentirse propia de su hogar, debe sentirse que es suyo y que pueden tomar determinaciones. Pero muchas veces cuando se van a vivir con otras personas no pueden tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque gobiernan otros ahí. Entonces, el hombre que ama a su mujer va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y va a buscar un lugar donde. Aquí no es casarse por casarse, hermano. Debemos de tener cuidado, de enseñar a nuestros jóvenes a qué es el matrimonio. Nosotros lo único que queremos es que se casen. Muchas veces la iglesia lo único que quiere es que se casen. Sí, que se casen y es importante casarse. No estoy diciendo que no. Pero debemos de enseñarle qué es casarse. Y cuando hay un matrimonio, deben irse a vivir juntos, solos. Y solos deben forjar su matrimonio y su familia. Solos. Los abuelos ya criaron. Nosotros somos los que criamos. Bueno, este tema lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase, entre la relación de padres e hijos. Pero la relación del matrimonio es importante. Si usted vive, ahora, es importante que no por eso vamos a dejar votados a nuestros padres. Si ellos se sienten enfermos, podemos irlos a ver, podemos irlos a cuidar, pero es importante que la esposa y que el hombre se separen de sus padres y se vayan a vivir juntos. Es importante, porque muchos de los conflictos que hay en los hogares es porque no pueden tomar decisiones juntos, sino que tienen que esperar que los demás, ¿ya?, que otros que lideran ese hogar tomen las decisiones. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos varones y hermanas. Porque no es sencillo ser un hijo de Dios. No es sencillo llevar un hogar adelante. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y lo vuelvo a recalcar porque es importante. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir conforme a sus mandamientos, para honrarle, para exaltarle en todos. El hombre ame a su esposa, sea como sea. Ame estar en su hogar, sea como sea. No ame estar más en su trabajo. No ame estar más en la iglesia. Ame estar en su hogar, porque ese es su primer mandato, dirigir su hogar. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios se glorifique en nuestras vidas y nos permita poder honrarle en todo. Padre eterno, le damos gracias por su palabra. Gracias por bendecir nuestras vidas y nuestro corazón. Permítanos, Señor, que su palabra, Señor, cabe profundo en nuestras vidas y que podamos honrarle en todo, mi Dios. Perdónenos las veces que no hemos podido honrar a nuestras esposas, no hemos sido líderes, no hemos hecho su voluntad, Padre eterno. Perdónenos, Señor. Denos la fuerza y llénenos con su palabra. Que su palabra more y abunde en nosotros, Señor, para poder cumplir con nuestro mandato de liderar nuestros hogares. Gracias por bendecirnos en todo momento. Gracias por estar con nosotros en este momento, Señor. Nos sentimos abrumados y quizá redargüidos de pecado, Señor, por su palabra, porque nuestra meta no es fácil alcanzar. Pero usted dice en su palabra de que nosotros debemos recurrir a usted.
Y dice el apóstol que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y que si oramos y clamamos a usted, usted nos abrirá las puertas de los cielos, Señor. Y descenderá las fuerzas que necesitamos para poder hacerlo. Gracias, Señor, por todo. Porque no nos deja huérfanos en esto, Señor. No nos deja solos, sino que siempre está con nosotros en todo sentido. Bendíganos, Señor, con toda bendición espiritual en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor. Nuestra familia, nuestros matrimonios, Señor. Usted las bendiga, Señor, y se glorifique en todo momento. Rogamos su misericordia y que esta escuela